Movimientos sociales, un ejercicio de ciudadanía. ¿Qué son los movimientos sociales? Los movimientos sociales son acciones colectivas, ciudadanas, que tienen como propósito generar cambios. Como vimos en el video pasado, es nuestra responsabilidad como ciudadanos hacer valer nuestros derechos y luchar para que ellos y para que los mecanismos de Estados cumplan y sean garantes de los mismos. Dentro de los cambios que pretenden generar los movimientos sociales tenemos cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos o cambios culturales. A todos estos apuntan los movimientos sociales de acuerdo a su naturaleza y a su finalidad. De esta forma podemos entender el movimiento social como una fuerza política efectiva durante el siglo XIX y el siglo XX. Para que los movimientos sociales se consoliden como fuerza política, es necesario, entonces, ejercer acciones en la esfera pública centradas en la participación pública, manifestando abiertamente y bajo la vía del derecho las necesidades colectivas, captando así la atención de los entes de Estado. Por otro lado, se deben hacer uso de los medios de comunicación para la difusión de los ideales y alcances del movimiento, promoviendo a través de las campañas, las coaliciones y nuevas incorporaciones al mismo. Para este caso, cito el ejemplo del M19, Movimiento 19 de Abril, en Colombia, quienes, antes de lanzar su movimiento social, generaron una campaña de expectativa en diferentes medios impresos, como el periódico El Espectador, en donde se le hacía preguntas a la ciudadanía sobre qué creían ellos que significaba el M19. Por último, tenemos acciones de coalición, unidad y compromiso que evidencian la acción colectiva y la consolidación del movimiento social. De esta forma, se trata de generar unidad, se trata de generar impacto social para que así sean escuchadas las necesidades del movimiento social. Como ya se mencionó, el movimiento social tiene que actuar en la esfera pública y el mejor espacio para poderse reunir y para poder manifestar sus ideales es la plaza pública. Desde tiempos antiguos, la plaza pública se ha considerado como un espacio político por excelencia para las acciones de los movimientos sociales e incluso para las manifestaciones de poder por parte del Estado. La plaza central, o plaza de armas en época colonial, era el lugar donde se encontraban los entes de poder. En la actualidad, en el caso bogotano y de otras ciudades de Colombia, encontramos la Plaza de Bolívar, que es el lugar en donde se encuentran el poder político, el poder religioso y el poder judicial. Es allí en donde se hacen gran parte de las manifestaciones de los movimientos sociales, centrados en algunas ocasiones en la inconformidad y en la necesidad del cambio social. De esta forma, la plaza se constituirá como un espacio político que ha permitido a lo largo de la historia a los movimientos sociales ser escuchados por parte de los entes de Estado. Los movimientos sociales surgen como tal en el siglo XIX debido a una serie de crisis sociales que se vivirán especialmente en la Europa occidental. Sin embargo, antes de este siglo, existieron movimientos sociales tales como el de los panaderos, en el caso francés, quienes se aglomeraban frente al lugar de residencia de los reyes, rechazando la carestía y exigiendo incentivos por parte de la corona para la producción agrícola de trigo. Es bien sabido que en Francia, cuando había escasez de trigo, generalmente habían hambrunas y muertes por esta causa. Sin embargo, este tipo de acciones, como el de los panaderos, serán consideradas por la historia como revueltas en la medida que eran esporádicas y no cumplían con algunos de los aspectos que caracterizan a los movimientos sociales. En cuanto a movimientos sociales, vamos a mencionar tres. Primero, el movimiento obrero británico del siglo XIX, que buscaba la reivindicación de los trabajadores o de los proletarios y trataba de darles mejores condiciones laborales. Segundo, el movimiento hippie, surgido en los Estados Unidos en los años 60, que tenían como ideal alcanzar la comunidad y la igualdad, rechazando algunos aspectos del Estado social de derecho, tales como la participación en la guerra de Vietnam. Por último, tenemos el movimiento feminista, surgido en los años 60 y 70, que buscaba la reivindicación de los derechos de las mujeres frente a asuntos sociales, laborales y desigualdad frente a los hombres.
A manera de conclusión, podemos decir que los movimientos sociales son acciones colectivas, políticas de alta efectividad que buscan generar cambios o microcambios en el ámbito social, político, económico, cultural u otros a través de la vía del derecho. Sin embargo, no podemos desconocer que muchos de estos movimientos sociales, al ser reprimidos o al no ser escuchados, han terminado siendo movimientos armados o grupos armados para el caso colombiano y han tenido participación en el conflicto armado colombiano.